Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, queremos iniciar nuestro programa de hoy compartiendo con ustedes una información que rompe el celofán. Nuestros amigos de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones denuncian en una comunicación emitida hoy lo siguiente: detenidos por corrupción, directores de cárceles en Guárico y Lara. Esto sale en el portal de Tal Cual Digital. El Observatorio Venezolano de Prisiones reportó la detención de 2 directores y 9 funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios. La aprehensión de los funcionarios se produjo durante una serie de operativos sorpresa ejecutados en cárceles de los estados Guárico y Lara. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones, durante los últimos días de enero, funcionarios de la Guardia Nacional y custodios penitenciarios hicieron una requisa en el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de julio, ubicado en el estado Guárico, el cual culminó sin novedad. Pese a lo anterior, 3 días después, el Grupo de Respuesta Inmediata del Ministerio de Servicios Penitenciarios tomó el penal por sorpresa. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, en esa ocasión encontraron gran cantidad de teléfonos celulares y sustancias estupefacientes, así como otros objetos ilícitos que estaban en manos de los privados de libertad. En esa oportunidad resultaron detenidos el director y un custodio de la cárcel 26 de julio. En tanto, hasta la fecha no han designado al nuevo director del penal, el cual quedó a cargo del subdirector y el coordinador de la región. A raíz de allí, los más de 1.300 presos que se encuentran recluidos en Guárico han sido objeto de castigos, los han encerrado en sus celdas, pocos les permiten tomar el sol o realizar alguna actividad física. La organización no gubernamental detalló también que el domingo 25 de febrero se efectuó un operativo similar en las instalaciones de la comunidad penitenciaria Fénix, ubicada en el estado Lara, donde presuntamente localizaron una plantación de marihuana. Es decir, agricultura, pues, ¿qué te puedo decir? Otro tipo de sustancias estupefacientes, bebidas, pastillas, más de 500 teléfonos celulares, entre otras cosas. En este procedimiento detuvieron a 9 personas, entre ellas el director, subdirector y 7 custodios penitenciarios. ¿Por qué les refiero esto en este programa que, como ustedes saben, no es amigo de la Crónica Roja? Es decir, no cultivamos ese género periodístico porque creemos que hay colegas que lo hacen muy bien en otros medios, en otras radios, en otros espacios. Incluso acá en Radio Rumbos tenemos nada más y nada menos que a Santiago Gutiérrez, que es una catedral en materia de información policial. Bueno, lo citamos porque, bueno, el mundo al revés, pues, en un país como el nuestro, en un país donde el sistema penitenciario está tan podrido que hasta los directores de las cárceles están imputados por delitos graves, ¿no? Donde los custodios no custodian el cumplimiento de la ley, sino custodian los negocios mal habidos, o algunos de los custodios, quiero decir. Pero en medio de toda esta degradación, bueno, vale, hay dirigentes sindicales presos, por ser dirigentes sindicales, no por otra cosa, ¿no? Hay activistas ciudadanos presos, hay periodistas presos, ¿no? Hay personalidades como Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos, presa. ¿Entiendes el contrasentido de toda esta situación? Hoy, bueno, casi detienen al profesor Edgar Machado, maestro. Hoy, en horas de la mañana, final de la mañana, casi al mediodía, hubo una
demostración ciudadana de solidaridad con los presos políticos en general, específicamente con los presos políticos que están recluidos en el helicoide, y de manera especial haciendo énfasis en la situación insólita que está enfrentando Rocío San Miguel. Una de las activistas ciudadanas que participó en esta demostración es Marta Tineo, y la tenemos en línea en este momento. Marta, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Quisiera que compartieras con la audiencia, en primer lugar, ¿qué otras organizaciones, además del Laboratorio de Paz, participaron en esta demostración de hoy? ¿Cuál fue su sentido? ¿Cuál fue su propósito? ¿Y qué se sabe para el día de hoy de la situación de los recluidos en el helicoide y concretamente de la situación de Rocío San Miguel? Buenas noches, Marta, te escuchamos. Buenas noches, gracias por escuchar. Yo respeto a tu audiencia, te agradezco muchísimo el contacto. Y por decirte que más organizaciones de derechos humanos nos encontramos en sectores, activistas, comunicadores sociales. Este acto que va a decir un acto de acción ciudadana pacífica, digamos, enfrascada en la cultura de paz, sin duda, un acto de solidaridad, un acto que pretendemos sobre todo sensibilizar no solamente a los socialistas, sino sobre todo a las enfermedades de nuestros estados venezolanos en cuanto a la necesidad de que pues, se valore la situación actual en la que se encuentran los presos políticos. Como bien lo dijiste en tu presentación, estamos hablando de la autora Rocío San Miguel, una autora de derechos humanos con una vastísima trayectoria, no solamente fuera de la historia, con reconocimientos a todos niveles, del más alto posible. Y no solamente Rocío San Miguel, recordemos a una de estas personas que llama para hacer casos de justicia por razones políticas. Es decir, estamos hablando de unos 300 venezolanos específicos de nuestra organización que están tratando por razones políticas. Y quiero decir con esto que no necesariamente, o en la gran mayoría, creo que más del 95% de los casos, no estamos hablando de dirigentes de partidos políticos, estamos hablando de trabajadores, estamos hablando del sector de derechos humanos, de periodistas, como tú lo mencionaste, de activistas sociales, de activistas sindicales, que más allá de tener una oportunidad cultural opuesta a las políticas gubernamentales, han ejercido pues su responsabilidad social, denunciando esto como lo que tú acabas de plantear en tu intro, es decir, hechos de corrupción o hechos que violan derechos humanos. Y lamentablemente esta persecución por razones políticas ha sido extensa hacia él. Y eso es importante destacarlo. Una persona de estos jóvenes no es una persona socialista, política pacífica, es una persona que ha asumido como misión de vida defender los derechos humanos, acompañar a quienes sufran violaciones de derechos humanos, incluso en España, sobre esas finalidades que deben ser superadas. Es muy lamentable, muy preocupante, entonces la persecución de razones políticas se ha extendido a quienes ni siquiera para hacer justicia política, sino que están cumpliendo con un rol trascendental en la sociedad y que además tienen el derecho de defender a estos de derecho, defender la información y de derecho, tú lo haces, informar los derechos, ser informado de la persecución política de ninguna manera pueda ser extendida a quien está cumpliendo con su labor en su sociedad. En cuanto a cuál es el sentimiento que también, como yo estuve presente en uno de los abogados que forma parte del grupo de España, que se así, quien justamente informaba, recibiendo información que estuvieron presentes, que al día de hoy la doctora Rocío San Miguel no ha podido gestionar a su defensa de confianza. Ni ella ni su pareja, Fernando González, que está detenido también. Uno de los dos la matrimonial, pero que cuando llegan a su defensa de confianza, lo cual obviamente nos coloca en una situación de presión. En el día de ayer, creo que se cumplía el acto para que su defensa pudiera apelar justamente de esta medida relativa a libertad y no fue posible ejercer esta acción procesal. Por tanto, ellos insisten en la necesidad de que la doctora sea trasladada
queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas compartido con la audiencia del Gigante Rumbos las razones, los motivos, el propósito de esta acción que hoy este grupo importante de organizaciones no gubernamentales y de activistas ciudadanos realizaron frente al helicoide en solidaridad con Rocío San Miguel y con los demás presos políticos. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Gracias a ti, éxito y dirección para todos. Marta Tineo, activista ciudadana que participó hoy en esta demostración, nos está diciendo, nos está confirmando que a más de 20 días de primero de su desaparición forzada, luego de haber sido presentada inadecuadamente entre gallos y medianoche, sin su defensa técnica escogida por ella, Rocío San Miguel sigue incomunicada y sigue sin poder juramentar a la defensa legal que quiere. La única protesta que se produjo hoy en Caracas no fue esta, en solidaridad con los presos políticos. Los colegas, acá en los titulares del Gigante Rumbos tenemos esta información. Jubilados de la administración pública protestan por aumento de salario. Los colegas de 800noticias.com incrementan más el detalle de esta información. Dice así: este miércoles un grupo de jubilados de la antigua gobernación del Distrito Capital llegó hasta las afueras del Ministerio de Finanzas en la avenida Urdaneta para protestar por sus derechos, para reclamar su derecho a aumento de salario y al pago de $80 por concepto de cesta ticket. Los manifestantes esperan una respuesta de las autoridades por un salario que les permita vivir dignamente. Ocurrió una situación lamentable mientras esta protesta ocurría. De hecho, para empezar, es extremadamente lamentable que venezolanos que le han entregado su vida al país, que han construido país, han construido sociedad, han construido familia a lo largo de toda una existencia de lucha y trabajo, lleguen a lo que los cursis llaman los años dorados y en vez de recibir una jubilación decente, un trato decente por parte de la sociedad a la cual sirvieron, tengan que estar haciendo estas cosas, pues tengan que estar dejando lo poco que le queda de vida, lo poco que les queda de salud sobre el asfalto en protestas callejeras para poder exigir sus derechos. Hoy ocurrió algo, además, de mayor gravedad. En plena protesta lograron ingresar a la sede, a la antigua sede de la gobernación del Distrito Capital, algunos de los dirigentes de esta protesta, entre ellos la profesora Luisa Rada y el profesor Edgar Machado. El profesor Edgar Machado es el presidente del sindicato de maestros de la región capital, adscrito a la Federación Venezolana de Maestros. Una vez que pasaron, los guardias de seguridad cerraron las puertas, dejaron secuestrados a estos dos dirigentes, lo cual levantó las alarmas del movimiento gremial, porque ya ustedes saben lo que ocurre en este país. En este país los malandros pueden ser hasta directores de cárceles, ¿no? Pero un dirigente sindical honesto corre el severísimo riesgo de que en cualquier momento sea privado de libertad, desaparecido, quién sabe por cuánto tiempo, y de repente aparece una semana después, 2 semanas después, un mes después, presentado ante un supuesto tribunal antiterrorismo. Eso ha pasado. Desgraciadamente, ese es el tipo de trato que este gobierno del presidente obrero le da a los trabajadores. Por eso buscamos el contacto con la persona que fue directamente afectada, el profesor Edgar Machado. Lo tenemos en línea en este momento. Profesor Machado, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Cuéntenos, por favor, comparta con la audiencia qué fue lo que ocurrió hoy en la mañana en el centro de Caracas y afortunadamente el desenlace fue rápido y afortunado, pero ¿cuál era el centro de la protesta? ¿Cuál era el reclamo de los trabajadores activos y jubilados? Le escuchamos. Muy buenas noches, Chulo. Un saludo para ti y toda tu audiencia de Radio Rumbo. Sí, hoy estuvimos en el centro de Caracas protestando nuevamente todas las organizaciones sindicales de jubilados, como la que dirige la profesora Luisa Rada y el señor Pedro Laguna,
educadores, gente de salud, porque desde el año pasado nos tenían que pagar 4 cestas tickets y lo pagaron todo el gobierno del Distrito Capital. Pero debido a que hemos estado en el mes de enero, febrero, en gobierno Distrito Capital reclamando las 2 cestas tickets que le deben a todos los trabajadores, ellos se daban el tupé, que aparentemente no lo querían reconocer y no daban una respuesta satisfactoria. Debido a eso, bueno, nos pusimos de acuerdo, fuimos a Finanzas frente a la vicepresidenta de la vicepresidencia de la República, y cuando estábamos en Finanzas, la gente de seguridad sacó a un grupo de docentes y a otro lo cerró la reja, y ahí quedamos la profesora Luisa Rada, señor Pedro Laguna, otro dirigente sindical y mi persona, porque el señor jefe de seguridad no permitía que nosotros estuviéramos ahí. Se le dijo que éramos ciudadanos, eso era una zona donde estamos llevando un reclamo y que no podía decir que no podíamos estar ahí. Ahí estuvimos aproximadamente unos 15 minutos. Afortunadamente lo tengo que decir, la parte de seguridad de los mediadores conversaron con nosotros, inmediatamente consiguieron la reunión con la tesorera de la vicepresidencia de la República, y bueno, llegamos a un acuerdo en ese momento de despejar la calle. Nos dirigimos a la Plaza Bolívar, donde se nombró una comisión con la profesora Luisa Rada, el señor Pedro Laguna, y nosotros nos quedamos ahí. Debido a esta situación que hicimos hoy, que es lamentable que tengamos que llegar a esos extremos, logramos que la Finanzas reconociera y llamara a GDC para que cancelaran esas 2 deudas. Entonces, bueno, decirle a los trabajadores que la lucha unida se logran cosas como las que logramos hoy los trabajadores de GDC, porque en marzo van a pagar las 2 cestas tickets, la que no deben y la que les tocaba en el mes de marzo. En el mes de abril, la última cesta ticket que nos quedan debiendo con la cesta ticket que corresponde a este mes. Entonces, el llamado es a todos los trabajadores que hay que unirnos para luchar lo que es la parte gremial, sindical, los derechos que son derechos adquiridos de muchos años, Chu. Y bueno, hoy tuvimos un triunfo a pesar de esta situación, pero es bueno, lo tengo que decir, fue la gente de seguridad de Finanzas, no fueron los cuerpos policiales. Correcto. Y en ningún momento ellos actuaron en contra de nosotros. Comprendo. Profesor Machado, agradecemos a Dios que haya salido con bien de este incidente en el día de hoy. Le agradecemos también el coraje cívico de seguir en la calle protestando por los derechos laborales de los maestros y de los jubilados. Y bueno, esta humilde ventana seguirá como hasta ahora al servicio de la lucha de los maestros y de los demás trabajadores del sector público. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, tengo que agradecerte a ti y a todos los que me han estado llamando, porque lo que tú dijiste al principio, Chugo, es así. Nosotros no estamos en la calle luchando, vamos a seguir en la calle, pero no están como otras personas que han detenido, y mira, estamos en una situación bien complicada, pero nosotros vamos a seguir en la calle reclamando los derechos de nuestros trabajadores. Muchas gracias por estar pendientes, y a ti y a todos estos compañeros que el día de hoy me han estado llamando. Totalmente. Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros de la región capital, adscrito a la Federación Venezolana de Maestros. Yo los aprecio y los admiro particularmente porque, así como apoyo y respaldo la acción que hoy se produjo frente al helicoide convocada por la ONG Laboratorio de Paz, en apoyo, en solidaridad con Rocío San Miguel y con los demás presos políticos, por supuesto que respaldo también la lucha de los gremios por los derechos económicos y sociales de la población.
en este caso de sus agremiados, los jubilados, los trabajadores jubilados y los trabajadores activos. Decía en este último caso, los trabajadores tienen una estructura de alerta temprana, ¿no? Como desafortunadamente el gobierno obrerista de Nicolás Maduro, bueno, ya tiene un patrón represivo, ¿no? Ellos pueden que se les perdió el niño guerrero. El niño guerrero se les perdió. Los planes se les pierden. Ellos toman los penales, pero los planes se les pierden. Pero tienen un patrón de represión contra los dirigentes sociales, contra los dirigentes laborales, contra los dirigentes obreros. Y los maestros tienen un mecanismo de alerta temprana para que cuando le ocurre algo a alguien, a alguno de ellos, bueno, eso se sabe en minutos hasta el último rincón de Venezuela. Y hoy ocurrió eso. Yo ciertamente los felicito. Ocurrieron otras cosas relevantes en la mañana de hoy, miércoles 28 de febrero. Se produjo por fin la firma del fulano documento elaborado, discutido en la Asamblea Nacional a instancias del señor diputado presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, con la representación del PSUV y de otra serie de organizaciones, varios de ellos, por cierto, partidos judicializados, es decir, partidos cuya dirigencia hoy ostenta esos cargos porque el Tribunal Supremo de Justicia, que todos sabemos tiene una extremada y desafortunada cercanía con el gobierno de Maduro, les dio esos puestos, ¿no? Por eso podemos hablar de una acción democrática judicializada, de un COPEI judicializado, hasta de un Partido Comunista de Venezuela judicializado. Bueno, esos partidos estuvieron en esa reunión, otras organizaciones también estuvieron presentes y bueno, anteayer tenían prevista, el lunes tenían prevista la suscripción de un documento con un conjunto de acuerdos sobre el tema electoral, entre ellos la fecha. Bueno, suspendieron el evento el pasado lunes, lo volvieron a suspender el martes, hoy por fin lo hicieron. Comparto con ustedes la nota que hace referencia a esto en el portal Monitoreamos. Jorge Rodríguez aseguró que el documento suscrito por partidos afines al régimen sustituye al Acuerdo de Barbados. Fíjate. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró este miércoles que el documento suscrito por partidos afines al régimen con propuestas para el cronograma electoral sustituye, entre comillas, al acuerdo que se firmó en Barbados con la Plataforma Unitaria Democrática en compañía de varios países garantes. Desde mi punto de vista, dice él, desde mi punto de vista, este acuerdo es el desarrollo del acuerdo de Barbados y lo sustituye. Porque quien puede lo más, puede lo menos. O sea, el acuerdo de Barbados es un subconjunto de este acuerdo que es mucho más amplio, afirmó Rodríguez. El documento suscrito este miércoles en el Palacio Federal Legislativo contiene 27 fechas planteadas por organizaciones vinculadas al chavismo que abarcan desde la última semana de marzo hasta diciembre del 2024, como una forma de provocación para seguir la discusión. Hemos decidido incorporar todas las fechas propuestas por todos los factores que participaron en esta ronda de diálogo. Y esto es una provocación a ustedes, a nosotros, una provocación para seguir la discusión, dijo Rodríguez antes de la firma del documento. El Acuerdo de Barbados, suscrito en octubre de 2023, establece que las elecciones presidenciales deben realizarse en el segundo semestre de 2024, cumpliendo una serie de garantías que incluyen el respeto a la escogencia del candidato presidencial de cada sector político, la invitación de misiones de observación internacional y la actualización del registro electoral, entre otros. Bueno, yo celebro la sinceridad con la que el doctor Rodríguez Gómez describe su actuación del día de hoy. Ciertamente esto no puede ser calificado de otra manera. Esto es una provocación. Así como él lo dice, estamos de acuerdo. Esto es una provocación. ¿Por qué es una provocación? No una provocación para seguir discutiendo. No, es una provocación contra el sentido común. Porque si tú montas una ronda de conversaciones para escoger una fecha
para proponer una fecha, para promover una fecha de realización de elecciones, y resulta que terminas proponiendo 27 fechas distintas, ¿a cuál más disparatada? Entonces dime, ¿de qué estamos hablando? Porque si te vas a meter en ese problema, ¿no? Y digo problema porque es que quien determina las fechas de una elección es el Consejo Nacional Electoral, al menos en teoría, ¿no? Al menos en, digamos, lo que establece, atendiendo a lo que establece la Constitución. Pero si te vas a meter en eso es porque tienes una idea clara de qué es lo que vas a hacer. Resulta que entonces vas a debatir sobre cuál sería la fecha más conveniente y terminas proponiendo 27 fechas. Además dices que este acuerdo sustituye el de Barbados. Y así vuelvo a leer el párrafo porque está entre comillas. Se supone entonces que esta es una expresión textual del doctor Rodríguez Gómez. Dice, desde mi punto de vista, este acuerdo es el desarrollo del acuerdo de Barbados y lo sustituye. Tiene todo el derecho el doctor Rodríguez Gómez. Ese es su punto de vista, el suyo. Ahora, el acuerdo de Barbados fue suscrito entre dos bloques. Y uno de los bloques presentes en el acuerdo de Barbados precisamente no estaba presente en este ciclo de reuniones en la Asamblea Nacional y mucho menos participó de la firma de este documento hecho público hoy. Entonces, ¿nos vamos a sorprender? No. El doctor Rodríguez Gómez lo dijo con toda claridad. Esto es una provocación. Ahora, bien necios seríamos nosotros, y cuando digo nosotros no me refiero a la oposición, me refiero a los venezolanos, a la inmensa mayoría del país que quiere cambio, a los chavistas que no se calan más a Maduro, a los independientes que están hartos porque cuando inventan alguna manera para ganarse la vida, entonces viene el gobierno y lo sabotea, como el tema del delivery, ¿no? A los opositores de toda la vida, que tienen toda la vida, o que tenemos toda la vida, buscando alternativas democráticas, electorales, pacíficas, para salir de esta situación. Para todo ese inmenso país nacional, esto efectivamente es una provocación. Bien tontos seríamos si cayéramos en la provocación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ya lo dijo hoy el dirigente político Biagio Pilieri, quien afirmó, hablando a nombre del comando de campaña de María Corina Machado, que hay que estar listos para cualquier escenario apoyando a la candidata electa en elecciones primarias y estar resueltos a que sea cual sea la fecha que se proponga o se imponga, acudir a ese proceso y ganarlo. Esa debe ser la respuesta sobria, serena, firme, combativa pero tranquila, combativa pero serena, que el país, el inmenso país que quiere cambio, debe dar a maniobras como esta. Bueno, reunirse con un conjunto de sectores que, si tú sumas toda la representatividad de esos sectores, no llegan hoy a tener el 10%, 12% de las encuestas. Si lo sumas a todos, ¿no? Ya vamos a ver, por cierto, en el próximo segmento del programa, lo que ocurre con las estimaciones que existen sobre lo que es el escenario electoral. Vamos a comentar la encuesta, la más reciente encuesta revelada en el día de ayer por el colega Jesús Seguías, el tocayo Jesús Seguías, presidente de Datincorp. Datos muy interesantes y datos que nos permiten entender por qué entonces el gobierno y los representantes del oficialismo, en vez de hacer propuestas, en vez de hacer planteamientos, en vez de hacer aportes a la vida nacional, lo que hacen son, dicho por ellos mismos, provocaciones. A las 8:30 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión.
Ya regresamos con La Fuerza ¿Qué? es ¿Quién es? No, que llame después. No, mi determinación no para hablar con ella. Sí. No, señora, ¿verdad? ahora el gigante Rumbos les estará llevando la reposición de Notirumbos, el periódico impreso en la radio a partir de las 12 de la medianoche. A petición de nuestros hermanos. ¿Tú tienes un cargador allí que funcione? El mío. ¿Ah? El mío. ¿Lo estás usando o me lo puedes Sí, pero- prestar? Porque este cargador carga lenta y quisiera ver si... No me sirve. No me sirve, jefe. Tiene otro pin al final. Son las 8:32. Publicidad. Atención, mucha atención. En óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y el centro comercial Propatria de 2, frente a Factory, se volvieron locos. Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Zapatilla. Esta máquina no tiene acceso a internet, ¿verdad? ¿Esa? Ajá. ¿Debería? Sí, debería. Y ahora tenemos consulta de oftalmología o previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Budget. Villas equipadas con cocina, Esto es nevera, pura... aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Budget. En el mismo Caribe de Boca del Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @ tu Posada Mansión de Hotel. Son las 8:33. Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM con la mejor música. Servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbo 24 horas. Contigo. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Les decía que quería comentar con ustedes, quería compartir con ustedes los resultados de la encuesta, de la más reciente encuesta publicada por la encuestadora Datincorp. Datincorp es presidida por el tocayo Jesús Seguías. Y creo que el conocer estos datos ciertamente le permite a uno explicarse algunas cosas que están ocurriendo en cuanto a la actitud y conducta de los actores políticos. Vamos a ver esta referencia que hace el diario español La Vanguardia sobre el tema. Nueva encuesta revela que María Corina Machado derrotaría a Nicolás Maduro. El informe divulgado por Datincorp revela que María Corina Machado ganaría la contienda electoral con más del 50% de los votos, mientras que a Nicolás Maduro no alcanzaría ni el 20%. Oye el texto. Una reciente encuesta realizada por la firma Datincorp ha arrojado resultados impactantes sobre la percepción ciudadana acerca del panorama político en Venezuela, destacando el liderazgo de María Corina Machado en la intención de voto para las próximas elecciones presidenciales. De acuerdo con el informe divulgado ayer martes por Datincorp, María Corina Machado lidera con un notable 55% de la intención de voto, mientras que Nicolás Maduro, el actual presidente, obtiene un modesto 14%. Además, un 8% de los consultados expresaron su apoyo a otros candidatos.
El sondeo realizado el 25 de febrero también reveló que en un escenario polarizado entre María Corina Machado y Nicolás Maduro, un contundente 65% de los encuestados optaría por Machado, mientras que el presidente Maduro recibiría únicamente el respaldo del 15%. Un dato significativo es que un abrumador 80% de los consultados evalúan negativamente la gestión del gobierno de Nicolás Maduro. Este resultado refleja un fuerte descontento popular hacia la administración actual. Ante este panorama, la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición de la oposición en Venezuela, reafirmó su compromiso con la democracia y su disposición a colaborar en la organización de las próximas elecciones presidenciales. En un comunicado, la Plataforma Unitaria expresó su voluntad de trabajar dentro del marco del Acuerdo de Barbados, un pacto que busca garantizar condiciones justas y transparentes para los comicios. Asimismo, la oposición instó a levantar las inhabilitaciones que afectan a María Corina Machado y otros líderes políticos, exigiendo igualmente la observación electoral internacional calificada e integral, así como auditorías exhaustivas durante todo el proceso electoral. En el contexto de estas declaraciones, se espera que esta semana se firme en la Asamblea Nacional una propuesta de calendario para los comicios, resultado de intensas discusiones y diálogos entre diversas organizaciones políticas y actores sociales de Venezuela. Bueno, fíjense ustedes lo curioso de esto que estamos leyendo, de esto que estamos trabajando, ¿no? Por un lado, la información local sobre cómo se firma hoy un documento sobre condiciones y garantías electorales. No habla ese documento en realidad de cuáles serían tales garantías, no ubican con precisión cuál sería la propuesta de fecha de esos comicios, y el tema de la fecha no es un asunto caprichoso, no se trata de designar una fecha, como decir, Tim Marín de Dopingüe, déjame ver qué fecha me da la gana, déjame ver qué fecha me provoca. Recuerden ustedes que una elección nacional es un proceso que implica un conjunto de condiciones de naturaleza política, de naturaleza logística, de naturaleza legal, incluso legalmente hablando. Una elección tiene que ser convocada 6 meses antes de su realización. Entonces, ese criterio legal, constitucional, ya establecería más o menos el marco de referencia para la definición de la fecha. Ahora, ¿por qué en vez de proceder de acuerdo a la tradición republicana? ¿Cuál es la tradición republicana? Bueno, vale que las elecciones sean en diciembre. Esa es la tradición republicana. ¿Por qué? Ah, bueno, porque la asunción del nuevo gobierno tendría que producirse en los primeros días de enero. Y sería una estupidez, perdón, dije estupidez, ¿verdad? Sería una conducta típica de los procesos chavo-maduristas, intentar hacer una elección, por ejemplo, en julio, y que el nuevo gobierno se instale 6 meses después. ¿Qué va a pasar en el país durante ese tiempo? ¿Cómo es que vamos a tener 2 gobiernos? Un gobierno de ejercicio y un gobierno electo. ¿A quién beneficia tamaña irresponsabilidad? ¿A quién beneficia esa tremenda inestabilidad? Producto de tener 2 gobiernos y ninguno va a gobernar en realidad. Al gobierno saliente nadie le va a parar y el gobierno entrante no puede hacer nada porque todavía no ha tomado posesión. ¿Me entiendes? O sea, ¿me entiendes por qué digo que eso sería madurismo puro? ¿No? Es decir, una cosa que no tiene sentido, que no tiene pies ni cabeza, y sobre todo una cosa que dañaría al país. Entonces, pues, lo primero sería acudir a lo que establece la tradición republicana, que tiene que ver con ese sentido de la oportunidad y de la utilidad institucional. Pero si no, hay un conjunto de procesos, repito, que son legales, son metodológicos, son técnicos. ¿Cuándo hacer la elección? Bueno, cuando se hagan todas las auditorías tecnológicas, ¿no? Cuando se hayan concluido todos los procesos administrativos previos, por ejemplo, el registro electoral. Cuando se haya cubierto, ¿no?,
la necesidad social y política de abrir las puertas para que esos 3 millones de jóvenes que no se han inscrito y esos 5 millones de venezolanos que están en el exterior y que ven dificultado por ello mismo su posibilidad de votar, bueno, tengan soluciones logísticas que permitan viabilizar eso, logísticas o tecnológicas. Entonces se designa la fecha. Pero como aquí hay gente que no está actuando de acuerdo a la lógica, entonces pasa eso, ¿no? Una reunión fastuosa en un escenario institucional con organizaciones, partidos políticos, partidos judicializados, candidatos, autocandidatos, porque hay candidatos que solamente tienen un apoyo, el de ellos mismos. Se reúnen con el señor Rodríguez, ¿no? Y bueno, uno dice, pero ¿por qué no está allí el factor que, de acuerdo a esta encuesta que les acabo de leer, tiene el 55% de favoritismo, más que triplicando el favoritismo que puede alcanzar el señor Mauro Moros? ¿De qué se trata? No, el tema no es para llevarlo a la ligera, no es para tomarlo a chacota, no. El tema es muy serio, el tema es de fondo. El tema es que el gobierno no tiene votos, ciertamente, para ganar una elección que sea competitiva. Al menos no en este momento. Al menos no en febrero del 2024. ¿Qué pudiera pasar en el futuro? ¿Qué pudiera pasar de aquí a septiembre, octubre, noviembre, diciembre? Mire, para adivino Dios, y ese no es el caso nuestro. No podemos aventurarnos, pero sí podemos decir lo siguiente, ¿no? Si el gobierno de aquí a diciembre sigue en la situación de penuria económica que tiene, recuerden ustedes que este gobierno no sabe hacer campaña electoral sino es repartiendo real. Ellos lo que hacen es repartir cosas, ¿no? La oposición reparte papelitos y ellos reparten neveras, carros, bicicletas, lavamanos, lavadoras, cosas de esas. Para eso hace falta plata, ¿no? Y las arcas del gobierno están exhaustas. ¿Por qué? Bueno, por muchísimas causas, desde las sanciones, ¿no?, hasta la manera como su incapacidad gerencial ha quebrado la principal industria del país, que es la industria petrolera, la forma como el prejuicio ideológico acabó con el aparato productivo nacional y finalmente lo que es el saqueo y la corrupción. ¿No recuerdan que ellos mismos dijeron hace nada que se habían robado 23 mil millones de dólares solamente en el último acto de pillaje? Porque antes de eso, ¿no?, antes de esa barbaridad, ellos decían que Rafael Ramírez se había, bueno, pagado y no devuelto, cosa que al parecer también era verdad. Entonces, si tú sumas eso, ineptitud gerencial, sanciones internacionales, corrupción, saqueo, te encuentras con que ciertamente no tienen real para hacer campaña, porque es la única manera que conocen de hacer campaña. Entonces, si esa es la situación y lo proyectas a diciembre de este año, creo que uno puede asumir que uno de los escenarios más probables es que esa escasa cantidad de votos que tienen hoy incluso disminuya. ¿Cierto? Estamos hablando de lógica, no estamos hablando de propaganda, estamos hablando de lógica. Pero, así como digo eso, así como digo que el gobierno no tiene votos para ganar hoy una elección y muy probablemente no los tenga ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, pero sí hay que decir que ellos tienen un nivel de control de las instituciones brutal, brutal. Ellos controlan la Fiscalía, controlan el Tribunal Supremo de Justicia, controlan el Consejo Nacional Electoral, todo lo que sea parapeto institucional, ellos lo controlan. Y eso es un poder, ¿me entiendes? Ellos controlan todo lo que tiene que ver con la economía, la precaria economía venezolana, la destruida economía venezolana. La economía venezolana, para que se lo imaginen, yo podría decirlo en términos más académicos, podría decirles que en 1998 el Producto Interno Bruto eran $4.500 por persona y que ahorita es menos de 1.000 y tanto. Okay. Pero eso pudiera ser poco útil para cualquiera de nosotros. Basta entonces decir lo siguiente: la economía de Venezuela era en el año 1998 del tamaño
de una patilla grande. ¿Mm? Hoy la economía venezolana es del tamaño de una mandarina. ¿Entiendes? Entonces, con un país en esas condiciones, ciertamente, bueno, ¿qué te puedo decir? Esa economía pequeña, esa economía reducida, está bajo un control casi absoluto del Estado gobierno, del gobierno partido, del partido caudillo. ¿Me entiendes? Entonces, primero tienen control institucional casi absoluto. Segundo, tienen control económico casi absoluto. ¿Ok? Tienen control de la violencia legal, o sea, de la Fuerza Armada, de las policías, etc. Pero también tienen control de la violencia ilegal. ¿No recuerdan ustedes que hace nada un atajo de malandros tomaron nada más y nada menos que la redoma de Petare y asaltaron un módulo de Polisucre, ¿sí? De Polisucre, de la policía del municipio de Sucre, que está dirigida por un chavista, por el hijo de José Vicente Rangel. Bueno, nada, la policía hizo un procedimiento, agarró a unos tipos que estaban robando, estaban saqueando una estructura, un galpón por allá arriba por Mariche, los pusieron presos, les quitaron unas armas que estaban portando ilegalmente, entre ellas un arma con cereales devastados y una escopeta que estaba siendo solicitada por estar vinculada con un crimen. Se llevaron los tipos y bueno, llegó un atajo de malandro, un colectivo, ¿no? Tomaron la redoma de Petare, atacaron el puesto de la policía. Y cuando todo el mundo pensaba, bueno, es que va a llegar la Guardia Nacional, y va a llegar el Ejército, y va a llegar X, no sé quién más, pues, la Marina, la Aviación, para retomar el control, porque no puede ser. No, chicos, lo que llegó fue un funcionario del Ministerio de Relaciones Interiores para darle la razón a los malandros, para que soltaran a los que estaban presos, les devolvieran las armas. Eso pasó, o sea, no me crean, pues. Búsquenlo en Google, porque eso pasó hace apenas 3-4 semanas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que el gobierno que no tiene votos, tiene control institucional, tiene control económico, tiene control de la violencia legal y tiene control de la violencia ilegal también. ¿Ok? Nada más y nada menos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es la ecuación que tenemos que entender? Bueno, que sí, que el país que quiere cambio tiene la fortaleza social necesaria, la fortaleza humana necesaria para transformar ese vigor en mayoría electoral y sacar una votación altísima que duplique o más la votación de Maduro. Eso es perfectamente posible. Ahora, ¿cómo pasar de simplemente ganar una elección a tomar el poder? ¿Cómo pasar de tomar el poder a ejercer efectivamente el gobierno? Son cosas distintas. Aquí alguien dijo una vez, bueno, además de ganar hay que cobrar, sí. Y además de cobrar hay que ejercer, sí. ¿Cómo vas a hacer tú eso en estas condiciones? Tienes que negociar, hermano. Tienes que negociar. Porque no estamos en Suiza. Si estuviéramos en Suiza, sencillo, tú dices, mira, yo saqué un voto más que tú, entrégame. Y el otro va a decir, por supuesto, toma, aquí tienes. ¿Ves? Pero no estamos en Suiza, estamos en esta Venezuela después de 25 años de chavo-madurismo, donde efectivamente hay una inmensa fuerza social que quiere cambio. Y digo inmensa fuerza social porque no estoy hablando únicamente de la oposición, estoy hablando de la oposición, de los chavistas descontentos, de los independientes que somos mayoría. Todo el mundo quiere cambio. Pero para llegar a ese cambio y que ese cambio sea sostenible y positivo, porque ya hemos visto los cambios para mal. Ya hemos visto los cambios para mal. ¿Quieres que te cuente? Es que no, algunos de ustedes debe ser adulto contemporáneo y debe recordar cuando en Venezuela, ¿no?, un sector importante de la clase media venezolana estaba harta de Adey Copey y creía que había que castigar a Adey Copey y votaron por Chávez. ¿Viste que puede haber cambios para mal? Y luego, 12 años después, el señor Hugo Chávez Frías cae lamentablemente enfermo, ¿no? Y se le ocurre la terrible idea de tratarse nada más y nada menos que en Cuba,
y regresa muerto de Cuba, ¿qué te puedo decir? ¿Mm? Y hubo gente que dijo, no, esto está listo. Listo. Después de Chávez vino Maduro. ¿Viste? Puede haber cambios para mal, para peor. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo en este momento? Que claro que en estas circunstancias históricas, políticas, electorales, claro que hay las condiciones para una victoria electoral del país que quiere cambio por encima del proyecto autoritario que representa Nicolás Maduro. Claro que se puede, pero una cosa es ganar una elección y otra cosa es poder cobrar ese resultado. Y otra cosa muy distinta es lograr ejercer el gobierno. Y para eso hace falta ponerse de acuerdo, para eso hace falta un acuerdo nacional, un acuerdo de Estado y de sociedad, para que todos los actores políticos, los que piensan que van a ganar y los que temen que van a perder, sepan que tienen las condiciones necesarias para seguir existiendo, para seguir haciendo política, el que perdió para convertirse posiblemente en mayoría después, y el que gane para saber que va a poder gobernar, ¿no? Sin tener una guarimba armada a cada rato. Miren, yo no sé si los señores del gobierno tendrán la sensatez y la humildad para entender esto. No sé, de verdad que no sé, porque no es eso lo que los ha distinguido hasta ahora. Después de 25 años, ellos están muy soberbios, después de 25 años en el poder. Ellos creen que Venezuela no puede existir sin ellos y no se imaginan el funcionamiento del país sin ellos con la sartén por el mango. Así que no sé si ellos tendrán, repito, la humildad y la sensatez para entender esto que estamos diciendo. Tampoco sé si sectores de la dirección de la oposición venezolana entenderán que la posibilidad de la victoria los obliga a ser más sensatos y más humildes que nunca antes. Precisamente porque tienes la posibilidad de ganar, tienes que demostrar que tienes madurez, sensatez y la habilidad política para transformar un resultado electoral en una victoria de la sociedad venezolana. Una victoria que se exprese en un nuevo gobierno y en un nuevo sistema. ¿Ok? Para eso hace falta también humildad. Yo no sé, repito, si sectores de la oposición y si el oficialismo tendrán la madurez y la sensatez para entender esto, la necesidad de ponerse de acuerdo. Yo lo que sí sé es que nosotros, usted que me escucha, usted que me está viendo, usted que me sigue a través de la señal de Gigante Rumbos, usted sabe que, primero, que esto no es sostenible, que esta cosa llamada el madurismo, esto no es sostenible. Y sabe también que el cambio que necesitamos no es un cambio para atrás, no es un cambio para peor, no es un cambio para el enguerrillamiento, no es un cambio para la conflictividad, no es un cambio para la angustia. No, chicos, tiene que ser un cambio precisamente para la normalización del país, para el rescate de la institucionalidad, para la normalización de la economía. Tiene que ser un cambio para que vivamos mejor, no peor. Y para eso hace falta acuerdo. Entonces, repito, yo no sé si el gobierno y sectores de la oposición tendrán la madurez necesaria para entenderlo, pero yo sé que usted sí lo sabe. Usted, ciudadano, sí lo sabe. Porque usted sabe que cuando hay violencia, no hay trabajo. Usted sabe que cuando hay violencia y tensión política y angustia política, no hay inversión. Lo que hay son fábricas que cierran, empresas que se van del país, negocios que pasan de la formalidad a la informalidad, personas que pasan de ser profesionales exitosos a apenas sobrevivientes. Eso es lo que ocurre en un país inundado por la violencia, ya sea violencia institucional, ya sea violencia en las calles, violencia política, en fin. Entonces, repito, usted, no pensando en la victoria del partido A o en la victoria del partido B, no pensando en el triunfo de los rojos o de los azules, no pensando en la manera como Maduro se aferra al poder a pesar de ser minoría, o en la manera como María Corina avanza a pesar de todas las dificultades. No pensando en eso. Pensando en usted mismo, en su familia, en su hijo, en su nieto. Pensando en los que están fuera y quieren regresar.
pensando en lo que están dentro y usted no quiere que se vayan. Entre otras cosas porque, bueno, irse hoy es irse a sufrir discriminación, xenofobia, agresiones. Usted, pensando, repito, no en los falsos dilemas de la politiquería barata, sino pensando en las realidades de su familia, usted debería entender, o podría entender, que nuestro primer trabajo como ciudadanos hoy, además, por supuesto, de seguir empujando para el cambio, es presionar, ejercer legítima presión ciudadana para que los actores fundamentales del conflicto político se entiendan en un pacto de Estado y de sociedad, para que aquí haya una transición, ¿vale?, pacífica, ordenada. No una transición, como dice Jorge Rodríguez, al socialismo. No una transición, como dicen algunos jefes de la oposición, ¿no?, de regreso, de retorno al capitalismo. No, no, chicos. Una transición de este desastre en que nos encontramos hoy, ¿no?, a un país donde la alternabilidad democrática sea factible. ¿Y qué quiere decir la alternabilidad democrática? Bueno, vale, que si pierde Maduro, Maduro entrega. ¿Ves? Pero eso no quiere decir que Maduro tiene que salir corriendo, o tiene que irse para la montaña, o tiene que irse nadando para Cuba. No, no, chicos, un dirigente político que puede ponerse a trabajar para convertirse en mayoría dentro de 5 años o 6 años, ¿no?, y hacer lo que todo dirigente político quiere hacer, que es convertirse en fuerza mayoritaria y en fuerza gobernante. Ya me van a decir unos cuantos, no, pero es que estos tipos robaron y mataron y no sé qué cosa, tal y cual. Las responsabilidades son personales, caballo. Son personales. Y aquí hay que reconstruir un sistema judicial que sea confiable para todos. Nosotros, los demócratas, no podemos incurrir en la locura aquella de convertir el sistema de administración de justicia en un garrote para perseguir a quienes piensan distinto a nosotros. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no somos el madurismo. ¿Me entiende? Entonces aquí hay que avanzar, repito, hacia un pacto, hacia un nuevo acuerdo de Estado y de sociedad, para que haya una transición hacia un país con alternabilidad democrática, con instituciones, con respeto, donde ninguna, repito, ninguna, subrayo, ninguna opinión política sea perseguida simplemente porque es distinto a lo que piensa quien está en el poder. Eso hay que discutirlo, hay que debatirlo y hay que hacerlo rápido, porque el tiempo pasa volando y porque si pasan los meses que faltan para la conclusión de este año sin que acuerdos de esa naturaleza, acuerdos de verdad, no esa cosa que se estuvo discutiendo hoy en la Asamblea Nacional, no, ni siquiera algo referido a el tema, a cómo se discutió y se acordó esa cosa en Barbados, ni siquiera, porque ¿qué es el acuerdo de Barbados? Un acuerdo electoral. ¿Para qué? Para que el que gane, lo gana todo. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? ¿Quién descabeza a quién? Nadie va a permitir eso. Entonces, de lo que se trata, repito, es de que nosotros, los ciudadanos, que somos al final los agredidos por la violencia institucional, los agredidos por la violencia económica, los agredidos por la violencia política, lo que sufrimos en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestras neveras, en nuestras mesas, en nuestras despensas, las consecuencias de tanta brutalidad. Nosotros los ciudadanos tenemos que, repito, poner de nuestra parte y ejercer legítima presión para que haya ese acuerdo de Estado y de sociedad que garantice el que se produzca una transición ordenada en nuestra Venezuela. Cuando son las 9 en punto de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza
La fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de frigoríficos N&S El Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao Diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del gigante Rumbos, si Dios quiere. Don Chuo, Diga, jefe. ¿usted sabe dónde queda la última noticia novena?